Incluso llegamos a dormir, ¿sabes? Uno así y así, o sea, con los pies en sentidos inversos para poder caber. Porque los dos así, uno al lado del otro, hombro a hombro, no cabíamos. Oye, ¿cómo fue el conseguir el primer arriendo acá en Ecuador? Bueno, la realidad es que la única persona que conocíamos que vivía aquí en ese momento era un compañero de trabajo, con la persona que hablaba para hacer los trabajos que hacía. O sea, no era mi jefe, era un compañero más, pero él vivía aquí y trabajaba aquí en la oficina donde yo iba a trabajar cuando llegué. Entonces era la única persona que conocía. Ese compañero de trabajo tenía su mamá tenía un amigo, señor también, y ese señor tenía la casa donde vivíamos. La parte de atrás, ahí fue que nosotros llegamos. La cama donde llegamos era una cama, ¿sabes? De esas que resortes, de que suenan con una colchoneta. Ajá, con colchoneta llena de polvo, pero así, polvo y telaraña mal. Y entonces, la primera noche no sabíamos que hacía tanto frío. Nosotros teníamos una chompa más finita que esa, es lo más grueso que teníamos. Sí. Y dormimos con todas las toallas que teníamos. No teníamos ni sábana, no teníamos almohada, nada. Nos tiramos la ropa que teníamos encima y las toallas y dormimos los dos así. Exacto. Sí. Y eso fue lo primero que nosotros gastamos aquí. Nos fuimos a un supermercado, que ya no existe casualmente, aquí, y compramos un juego de sábanas. Sí, para poner ese colchón porque no teníamos para comprar una cama nueva. Claro. Y luego, creo que mi primer pago, lo primero que hicimos fue comprar un colchón. Porque aparte esa cama era como plaza y media, no era... Era individual. Ajá, como individual. Era para niños, no era para dos personas. Entonces ahí dormíamos los dos así. Exacto. Incluso llegamos a dormir, ¿sabes? Uno así y así, o sea, con los pies en sentidos inversos para poder caber. Porque los dos así, uno al lado del otro, hombro a hombro, no cabíamos. De lo chiquita que era la cama. Wow. Oye, ¿qué fue lo que más les sorprendió al llegar acá a Ecuador? ¿En qué sentido? ¿Lo bueno o lo malo? En lo que sea. Bueno, algo que dices, estoy bajándome estoy llegando recién al país. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, que todavía hasta el día de hoy me recuerdo ese pensamiento, es cuando llegamos esa noche, nos quedamos en un hostal, y ahora sí la ventana, y veo pasar un bus súper largo, y yo digo, ¿qué es eso? Primera vez en mi vida que yo veo un bus tan largo. Yo decía, ¿cómo funciona eso? Porque tiene ese como un acordeón. O sea, para mí fue como ver algo... El Ecovía. Ajá. Sí. Porque en Venezuela existe el bus normal, el bus chiquito. Y ya. Sí, No, los alimentadores que hay aquí, pues. Que son, exacto. O los buses pequeños, exacto. Y yo quedé como que, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Les decía esta pregunta y después podemos continuar. Mi hermano trabajó en Venezuela muchos años. De hecho, uno de mis sobrinos es venezolano. Tiene doble nacionalidad. Y él me decía, cuando recién llegó acá a Ecuador, fue entrar a una tienda y se puso a llorar. Porque me dijo, había muchas cosas que yo no le podía comprar al Pablo y ahora puedo comprar. Entonces, por eso les preguntaba. Okay. Y entiendo que el tema de movilidad humana ha sido algo que nos, como raza humana, nos ha perseguido siempre. Y va a pasar y va a seguir pasando. Exacto. Pero son este tipo de experiencias las que por ahí se quedan, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí me pueden hablar de la experiencia buena y de la experiencia mala aquí en Ecuador. De la primera impresión que yo tuve así, ese primer día que salimos así a las 7 de la mañana, porque estábamos emocionados, queríamos ver. Primero, no le teníamos miedo a nada, porque veníamos de un lugar que era un campo de guerra, básicamente. O sea, nada era peor que Venezuela, en el sentido de seguridad, de inseguridad. O sea, nada. Incluso aquí podíamos andar a las 12 de la noche con el teléfono así, con flash. Mírenme, lo cargo en la mano. Nos sentíamos como inmunes. Exacto. Eso fue una cosa. No sentíamos miedo. Tu percepción de seguridad era altísima. Exacto. O sea, no me va a robar nadie aquí. A mí no me va a pasar. Ok. Y lo otro que es realmente importante que tú podrías decir, ¿qué fue lo que tú le dijiste a un amigo cuando hablaste con él que te llamó la atención? Bueno, lo primero es... Bueno, nosotros decimos groserías antes de cuando nos vamos a referir a... Aquí podrías decir bro, pero nosotros no decimos bro, decimos otra cosa que ya ahorita es ofensivo. Pero bueno. No importa. Entonces podemos herir sentimientos. Exacto. Entonces decíamos, los perros de la calle son gordos. Eso fue lo primero que yo le dije. Sí. Los perros de la calle son gordos. Porque ya en Venezuela tú ver un perro en la calle era como que ya moribundo. Ya, o sea, estaba en las últimas. Inclusive, en los últimos años, habían los rumores de que en las carnicerías vendían carne de perro. Y no se sabía. Incluso también decían que los nubes de pollo era carne triturada, empanizada y no se notaba. Claro. Porque los nubes de pollo es un... Claro, es molida. Exacto. Y por lo general se dice que es pollito triturado. Y otra cosa que también me impresionó muchísimo de Jesús fue las líneas de los cauchos. Ajá. Los cauchos tienen... las llantas. Tienen dibujo. O sea, tienen las líneas. ¿Sabes? Las líneas. Claro. El labrado es la palabra. Exacto, porque para nosotros el caucho se usaba hasta que se explotaba. Hasta que se explotaba. O sea, liso. No había... Liso. Porque allá hubo un momento que no llegaba importaciones y entonces era muy difícil poder comprar uno. Sí. Claro, de hecho las llantas de tu Twingo les debes haber dejado así, ¿no? Exacto. No, tenían un poquito de dibujo. Y eso valía más. Eso le da más valor. Hubo un momento que lo que hacían era que cuando ya estaban tan lisas, lo que hacían era que con algo caliente les hacían como otra vez los dibujos. Sí. Utilizaban algo que se utilizaba para... ¿Saben con los que hacen las piñatas para las fiestas de los niños?
con los que cortan el anime, no sé cómo creo que le dicen aquí. Sí, como algo caliente metálico. Algo caliente metálico, ajá. Con eso derretían el caucho y lo volvían a hacer la forma. Le volvían a hacer las formitas así, como que para que volviera a agarrar a la Se llamaban cauchos recauchados. recauchados. Sí, sí. Así le llamaban, recauchados. Una chaveta. ¿no? Palabra muy amateur. A ver, palabra muy amateur que la gente no va a entender. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo chaveta? Bueno, en Venezuela hay una palabra que se llama enchavetado, ¿Ya? que significa cuando una persona está muy destruida porque está chumado, o un carro que está muy chocado, está enchavetado, o sea, como ya no sirve para nada. No sé qué significa aquí, pero... En Ambato, ciudad céntrica del país, le Sí, sí. decimos al estilete, al que corta. El exacto. Nosotros le llamamos exacto. 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 El estilete. Porque es algo exacto. Exacto. Nosotros decimos exacto. Deberíamos hacer uno de palabras para... Sí, un podcast entero se puede decir palabras. O sea, ahí era algo así, pero era algo que utilizaba, eran dos cables pelados, ¿no? Dos cables pelados que se unían con un metal. Cuando tú unes un cable con el otro, lo colocas en un metal que aguanta, no hace un cortocircuito, siempre se va a poner rojo. Se calienta. Porque es positivo con negativo y se pone... Es como las máquinas de soldar, ¿sabes? Que es positivo con negativo. Bueno, era algo así y con eso hacían el dibujo. Y lo vendían recauchado. Sí. ¿Sabes que yo la palabra reencauchado la escuchaba? Porque en mi colegio nos dicen cauchos a los del San Felipe, ahí en Riobamba. Y cuando volvemos los exalumnos hay un torneo que se llama reencauchado. Ok, ya. Tiene sentido. Claro, no tiene nada que ver con los cauchos, las llantas, pero no tiene nada que ver, obviamente. Pero tiene el mismo sentido de como que volver a... Exacto, a lo a darle... mismo. Es como darle una segunda vida a eso mismo Segundo que... aire. Segundo Ajá, aire, segundo aire. eso. Oye, hablamos de las cosas positivas y siento que Ecuador tiene algunas ventajas. Pero de hecho algo tal vez no les debió gustar de Ecuador. ¿Qué fue esa cosa que dices, tal vez por ahí no me gustó de Ecuador? Bueno, a mí que todavía a veces me pega la altura. Sí, Vale se desmayó 2 veces. Al inicio me O sea, más que de Ecuador de Quito. Sí. Claro. Y entonces a veces Jesús no me dejaba salir sola porque decía, no, si te desmayas por allí sola, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién? Entonces... Sí, lo que pasa es que cuando, como le comentamos ahorita, los primeros meses Vale no trabajó. Entonces, encerrada todos los días en la misma casita que no teníamos ni internet, era como pegarse un mecate básicamente. O sea, era como fuerte. Entonces, ¿qué hacía ella? Salía en las tardes. A caminar, o me iba al parque. Para el parque, para el centro, para donde sea. O sea, para donde sea. Hacer tiempo que yo terminaba de trabajar. A veces nos conseguíamos en un lugar puntual y otras veces ella volvía a la casa y nos veíamos en la casa. En esas veces que se desmayó, ya, ¿qué pasa aquí en Quito? Que cuando llueve, las ventanas de los buses las cierran para que no se moje la gente. Pero entonces, ahora toma en cuenta que un bus alcanza para 70, tiene capacidad para 70 personas y meten 90, las ventanas cerradas, no hay oxigenación de nada. Entonces, ya Vale, le está pegando la altura, anda agitada de caminar todo el día, entonces y hubo un momento que como que colapsaba y se iba. ¿Y te pasó estando con Jesús? Las 2 veces. Menos mal que las 2 veces estaba con él. Sí. Por eso que a veces no me dejaba salir porque decía como que... Exacto. No. Sí, después, ajá. O sea, le pasó 2 veces y la tercera le iba a pasar, pero como ya sabía, ya tenía experiencia, ya cuando vi que se le estaba dando la locura, La chiripiolca. ya lo que hacía yo era bajarme, o sea, en la parada que sea, nos bajamos y ahí agarraba aire y así sea mojándose, no importaba lo que pasaba, Sí. pero era mejor que desmayarse. Sí, sí. Ajá, eso. Eso no es como mal, no es como negativo. Sí, no negativo como es algo muy decir, puntual. ajá, es algo como personal mío que se me pasó a mí. Y no, de hecho a muchos ecuatorianos les afecta. O sea, después Claro, de gente cierta que edad, viene de la costa. Hay personas que se van a vivir a la costa. Exacto, Claro, exacto. Ajá. Sí. Y lo Sí. mismo que cuando a veces que hemos hablado cuando estamos allá en Guayaquil, que los costeños dicen, no, yo en Quito no duro más de 3 días.